¿no? A mí me sorprende extraordinariamente, no sé si os pasa lo mismo, me sorprende extraordinariamente el silencio tan grande que hay en los medios de comunicación y en general en la sociedad, por lo menos aquí, sobre las causas de la pandemia. La gente se preocupa mucho, es normal, se habla de todas las soluciones, bueno, de vacunas, de tratamientos, y está muy bien, pero no se otorga espacio a un momento de reflexión sobre cuáles son las causas que nos han traído hasta aquí, ¿no? Bajo del cuidado del que todavía ya tenían las mujeres, pues una sobrecarga, como en todas las catástrofes medioambientales, bélicas, etcétera, una sobrecarga de trabajo para las mujeres. Entonces, en este panorama en el que no sabemos cómo vamos a salir de esta pandemia y en el que nos dicen que no creamos que es la última, que va a haber otras. Hoy estaba leyendo que en Holanda pues han encontrado un virus que proviene de la cría intensiva de cabras y que provoca neumonía y, bueno, a muchísimas personas que viven alrededor de las granjas factoría, en fin, que nos preparan para admitir que eso es así, ¿no? Es un poco como el cambio climático, ¿no? Se ha pasado del negacionismo a decir, bueno, hay que adaptarse. Entonces, el ecofeminismo es rebelde, el ecofeminismo es un pensamiento crítico que no se quiere conformar con un recorte tan drástico de lo que es la calidad de vida, y que mira más allá de los parches, que los parches hay que ponerlos indudablemente, pero que mira más allá preguntándose por cuáles son las causas profundas, básicas de los problemas ecológicos y sociales que tenemos. Dicho esto, yo no creo que se deba exigir al feminismo que sea necesariamente ecofeminista. Las exigencias al feminismo siempre, bueno, pues son muy fáciles de hacer. No se es ecofeminista, no se es feminista si no se es tal cosa, si no se es tal otra. Bueno, yo creo que el ecofeminismo en todo caso puede ser una invitación a reflexionar sobre los puntos de contacto entre el modo de organizarse y de pensar nuestra vida dentro del patriarcado y los problemas ecológicos y sociales que parecieran en primera instancia no estar relacionados. Una de las preguntas que siempre me suelen hacer, ¿no? Muchas veces es ¿qué relación tiene la ecología con el feminismo? Ninguna, ¿no? Y sin embargo, el ecofeminismo es la teoría que propone que existe efectivamente una relación. Entonces, el ecofeminismo es una teoría y es también una práctica contra la dominación patriarcal, entendiéndola como antropocéntrica y neoliberal. Es decir, el patriarcado, para decirlo en pocas palabras, el patriarcado se caracterizaría por una voluntad de dominio. Y el patriarcado es muy antiguo, ya lo sabemos, pero va tomando diversas formas a lo largo de la historia. El capitalismo neoliberal sería un avatar, una forma del patriarcado, la forma actual, caracterizada por
el dominio que, por ejemplo, ya no sería militar únicamente, sino que también tiene una forma económica, y eso lo saben bien los países que sufren el extractivismo desenfrenado, un extractivismo que envenena los ríos, la tierra, que es ecocida y que es también genocida, porque va atacando, sobre todo ahora en esta situación de COVID, se está produciendo, hoy lo comentábamos en la clase del máster con un estudiante de Brasil, cómo se produce prácticamente un genocidio de las poblaciones originarias, al dejar que mueran. El virus sería pues una ocasión de quitarse del medio a poblaciones que en estas últimas décadas han estado en la vanguardia de la defensa de las tierras, de las tierras naturales, de las tierras silvestres, ¿no? Entonces, volviendo a la cuestión del recelo del feminismo ante el ecofeminismo, ¿no? Hay que decir que ese recelo es en parte bien fundado, ¿no? Porque algunas formas del ecofeminismo han sido o son muy esencialistas, caracterizando a las mujeres como, bueno, pues como madre naturaleza, más o menos, ¿no? Y claro, las mujeres en el feminismo hemos hecho un largo camino de reivindicación desde el segundo sexo, o incluso desde antes, ¿no? Desde los siglos XVII y XVIII, por lo menos en Europa, un largo camino de reivindicación del acceso a la cultura, del acceso a la política. Entonces, bueno, pues una pintura de las mujeres como más cercanas a la naturaleza ha sido siempre la pintura del patriarcado, ¿no? Como la naturalización de los grupos oprimidos, ¿no? Y particularmente de la mitad de nuestra especie, que somos las mujeres, ha sido una forma de justificar la exclusión, de justificar el dominio y la explotación. Entonces, por un lado eso, por otro lado el temor a la pérdida de los derechos sexuales y reproductivos, el temor a dar pasos atrás con respecto a la libertad de las mujeres para decidir si quieren ser madres o no, que es una libertad conquistada por el feminismo. Entonces, en el planteamiento ecofeminista que he realizado desde paradigmas de la igualdad, he considerado que una de las cosas que primero teníamos que dejar claro es que debemos afirmar la libertad y la autonomía de las mujeres. Y cuando digo autonomía no quiero decir individualismo egoísta, ¿no? Como a veces se interpreta el término autonomía. En filosofía, cuando decimos autonomía, decimos darnos la propia norma de acuerdo a criterios racionales, autónomos. Entonces, la autonomía es una conquista de libertad. Esta semana, una periodista me hizo una entrevista en la que me preguntaba qué consejo daría a las nuevas generaciones. Y bueno, yo les diría a las nuevas generaciones de jóvenes, ¿no? de chicas, ¿no? que
que amen y defiendan a la naturaleza, pero que no se dejen naturalizar, ¿no? Es decir, que no se sometan a supuestos mandatos naturales que en realidad tienen mucho de convenciones patriarcales, ¿no? En fin, este primer punto es fundamental para entender en qué medida el feminismo no tendría que temer al ecofeminismo. Por otro lado, una de las razones por las que temía el feminismo al ecofeminismo era la cuestión del cuidado. Yo siempre digo cuidado con el cuidado, o sea, no exageremos el discurso del cuidado, porque podemos quedarnos simplemente en un retorno a los roles tradicionales, ¿no? Que siempre han sido dentro del patriarcado los roles asignados a las mujeres, el cuidado. El androcentrismo, es decir, la visión patriarcal de los valores, de la cultura, ha considerado que las tareas del cuidado, que eran las asignadas a las mujeres, eran tareas que valían poco. Si queremos revalorizarlas desde el ecofeminismo, yo considero que las tenemos que universalizar, es decir, reivindicar como algo que cualquier ser humano puede realizar y que hay que enseñar a todos los seres humanos. Un ecofeminismo que revalorice las tareas del cuidado, que haga una crítica del modelo viril patriarcal, es un feminismo que no quiere ser una simple copia acrítica de actitudes y valores patriarcales. O sea, ¿cómo vamos a ingresar en este mundo? Pues queremos ingresar o hemos ingresado, ya hemos ingresado en gran parte, ¿no? ¿Cómo? Pues ocupando los puestos de poder, entendiendo poder, no poder de dominación, ¿no? Sino capacidad de actuar, pero también al mismo tiempo realizando una crítica desde nuestra posición periférica heredada de tantos siglos de exclusión. Entonces, no se trata de simplemente integrarse acríticamente, sino de transformar el mundo. Por otro lado, no planteo un ecofeminismo que retorne a un pasado pretecnológico, tampoco es eso, ese es otro de los temores del feminismo. Bueno, pero se trata de volver a la prehistoria. No. El ecofeminismo no tiene por qué ser ni tecnofóbico ni tecnólatra. O sea, no podemos creer que todo se va a solucionar con la tecnología. La crisis ecológica gravísima de nuestro siglo no la vamos a poder solucionar solo con tecnología. Habrá que cambiar muchas cosas, habrá que cambiar también nuestra cultura, habrá que cambiar las relaciones sociales, habrá que cambiar el modelo de producción y de comercialización. Ahora todo es el mercado, ¿no? Todo se mercantiliza, pero tampoco va a ser la solución absoluta el rechazo de lo que tenemos, es decir, el rechazo de la tecnología, el rechazo de la cultura. Entonces, tendremos que superar esa bipolarización jerarquizada que hemos heredado del pasado patriarcal. Lo tenemos que superar. Tenemos que
crear, conseguir una definición no androcéntrica del ser humano, una definición que no provenga de la cultura de la dominación. Tendremos que superar esa visión naturalizante e inferiorizante de las mujeres, de los animales, de los pueblos originarios, que es la propia del patriarcado histórico, y solo de esa manera podremos llegar a una ecojusticia que nos permita también sobrevivir, porque ahora ya se trata de realmente de enfrentarnos a la posibilidad de un colapso, a la posibilidad de de un final de la historia o de un mal final de la historia, ¿no? Entonces, el ecofeminismo sería una alternativa a la globalización neoliberal antropocéntrica, basada esta alternativa en la idea de igualdad, de autonomía, de revalorización del cuidado, de la empatía con el otro, del aprender de otras culturas, del diálogo intercultural, del principio de precaución frente al principio del riesgo, que el principio del riesgo es lo que hoy predomina. Y por eso decía que ser ecofeminista significa ser rebelde y resiliente para vivir estos tiempos, ¿no? Que son los tiempos del cambio climático, pero también los tiempos de una posible transformación hacia un mundo más justo para humanos y para no humanos.